todas las preparaciones para el curso. También, perdón por la clase que se canceló este martes, las personas que vinieron. Pero todo es no por flojera, sino por trabajo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la Teshuvah, ya que estamos en Aseret Yemei Teshuvah, y este Shabbat que viene se llama Shabbat Teshuvah. Es el Shabbat donde se lee el Haftarah, Shuva Israel ad Hashem Elokecha, donde el profeta Osea habla al pueblo de Israel suplicando que hagan la Teshuvah, y que la Teshuvah los puede llevar y acercar hasta Dios mismo, ad Hashem Elokecha. Tan grande es la Teshuvah que uno puede llegar a Dios, hasta Dios mismo, a través de la Teshuvah. No vamos a hablar hoy de todos los aspectos de la Teshuvah, y no vamos a llevar aquí hoy un proceso de Teshuvah, ya que eso necesita mucho que hablar. Y Teshuvah tienen todos que hacer, todo lo que digo ahorita. Teshuvah todos tienen que hacer. Cuando yo hablo de Teshuvah no hablo a ustedes, sino hablo primero a mí mismo. Hoy en día se le llaman Baal Teshuvah, aquel que antes no conocía los mitzvot de la Torah y ahorita empezó a cumplir, pero esto no es cierto. Baal Teshuvah tiene que ser cada uno y uno. Si ha cumplido o que si no ha cumplido, que si creció en una casa donde le enseñaron o donde no le enseñaron, siempre hay que hacer Teshuvah. La Teshuvah es uno de los 613 mitzvot que hay en la Torah. ¿Qué es la Teshuvah? En pocas palabras. La palabra Teshuvah significa lashuv, retornar, regresar y acercar a Dios. Dios nos insufló alma que es parte de sí mismo, parte de Dios mismo. Nosotros con nuestros hechos nos estamos alejando de Dios. Pide Dios, y es uno de los 613 mitzvot, de retornar y acercar a Dios. Volver a purificarse, volver a descubrir esa alma pura que nos insufló para poder a través de eso acercarse a Dios, retornar a Dios, y esto es en 3 o 4 palabras la palabra Teshuvah. El proceso de Teshuvah, cuando una persona está lejos de Dios, es a través de 3 pasos. Primero, reconocer los errores, reconocer los pecados, reconocer las faltas. Si uno no reconoce las faltas, pues no hay manera de que haga Teshuvah. ¿Teshuvah de qué? ¿Retornar de dónde? Hay que retornar de un lugar donde está uno, pero si uno no reconoce que se alejó de Dios, pues no va a querer retornar. Primero es reconocer que se alejó, buscar, investigar, analizar y encontrar las faltas y reconocerlas. Ya que uno reconoció sus faltas, tiene que arrepentirse de ellas, un arrepentimiento verdadero. Y la tercera fase es tomar una decisión que sea auténtica, bien firme, que jamás volverá a cometer ese mismo error. Tiene que ser esa decisión tan fuerte, de tal manera que Dios, que sabe todo, va a poder atestiguar que ella no volverá a cometer ese mismo error. Eso es más o menos lo que es la Teshuvah. Y ahorita vamos a hablar sobre una Gemara. La Gemara nos cuenta que en una de las bodas que hubo, en un matrimonio, una boda que se hizo en el tiempo de los Tanaim, vino uno de los grandes Tanaitas a la boda como invitado y le pidieron que alegrara a los novios cantando, que cante una canción. Como es una mitzvah muy grande alegrar a los novios, tomó el micrófono y empezó a cantar Bailan de Mitna. La melodía no sé cómo fue, la Gemara nos dejó notas, pero las palabras de la canción sí, la Gemara nos dice cuáles son. Bailan de Mitna. Pobre de nosotros que vamos a morir. Es lo que cantó en la boda para alegrar a los novios. Y yo tengo una pregunta. ¿Esta es la forma de alegrar a los novios?
¿Cómo es posible? El hecho de que él recuerda el día de la muerte, esto no está mal. En otro lado, la Gemara nos dice, el Talmud nos dice que cuando el Yetzer Hara ataca a uno, entonces la manera es primero estudiar Torah, y si no logra con el estudio de la Torah vencer su Yetzer Hara, tiene que decir Kriyat Shema, y si no logra con Kriyat Shema, tiene que recordar el día de la muerte. Esto es la mejor receta para eliminar el Yetzer Hara, el mal instinto que te incita a hacer el pecado. Quiere decir, vemos que recordar el día de la muerte no está mal, eso es bueno. Eso es bueno porque esto ayuda a vencer nuestro Yetzer Hara, nuestro mal instinto. Pero en una boda, la mitzvah es alegrar a los novios. Y aparentemente se ve que esta canción es una canción bastante triste. ¿Cómo es entonces que este Tanaíta, que fue un gran sabio, sabía también lo que nosotros sabemos, que hay una mitzvah de alegrar a los novios? Sin embargo, él decidió alegrarlos con esa canción, Bailan de Mitna. Del hecho de que él eligió esa canción para alegrar a los novios, podemos sacar dos conclusiones. Uno, que debe ser entonces que él consideraba que esta canción debe de alegrar. Estas palabras, quiere decir que estas palabras, Bailan de Mitnan, pobre de nosotros que vamos a morir, deben de alegrar. Segundo, no solamente que estas palabras deben de alegrar, sino la alegría de estas palabras, el escuchar estas palabras debe de ser la alegría más grande de cualquier otra alegría, porque si no, no lo hubiera cantado en una boda, en la presencia de los novios, cuando la mitzvah es alegrarlos en la mejor forma que se puede. Esto es de lo que nosotros no entendemos. ¿Cómo estas palabras pueden alegrar? Lo más probable es que que nosotros no entendemos qué es alegría, o que nosotros no entendemos qué es la muerte, o que no sabemos qué significa una canción, pero seguramente que las tres cosas juntas no entendemos. Una de estas no entendemos, porque si no, ¿cómo es posible que no entendemos que él cantó esa canción para alegrar a los novios? Hace varios años hubo un congreso en la institución Yad Vashem en Jerusalén. Aquellos que conocen Jerusalén saben que hay una institución ahí llamada Yad Vashem, que el propósito de esta institución es conmemorar a los muertos del Holocausto, toda la historia del Holocausto, de la Shoah. Todo lo que tiene que ver con la Shoah, ahí hacen investigaciones científicas, hay museo, hay archivos de nombres de los asesinados. Yad Vashem. Hace varios años hubo un congreso en Yad Vashem en el cual participaron psicólogos, sociólogos, historiadores, y fueron dos temas las que se puso en la mesa en ese congreso, tratando de analizar y llegar a una conclusión sobre estos dos temas, que realmente es el mismo tema. Uno fue el campo de concentración llamado Theresienstadt. Entre los campos de concentración que hicieron los alemanes para los Yehudim, había uno que era especial, que era diferente a los demás, llamado Theresienstadt. ¿Cuál fue la diferencia de este campo? Este campo lo prepararon los alemanes para poder demostrar a todo el resto del mundo que ellos son muy humanos. Cuando había una persona, cuando había una institución, cuando alguien quería investigar cómo tratan los alemanes a los Yehudim, los alemanes dijeron: con todo el gusto les vamos a enseñar, las puertas de los campos son abiertas. Y los llevaron ¿a dónde? A Theresienstadt. No los llevaron a Auschwitz, no los llevaron a Birkenau o a otros. A Theresienstadt sí. ¿Por qué? Porque ahí, en Theresienstadt,
aquel que entraba podía confundirse, equivocar y creer que es un campamento de verano. Lo hicieron de tal forma que se veía muy agradable. Ahí no había cámaras de gas, ahí no hubo crematorios. Sí, la gente que estaban ahí trabajaba, pero trabajaban 12 o 14 horas diarias. Pero una vez terminando el trabajo se les dio comida. A lo mejor no la comida de lujo de un hotel de 5 estrellas, pero se les dio comida suficiente, necesaria para vivir. Había vida de cultura también allá en ese campamento, limpieza. La gente estaba ahí junto con sus familiares, no se separaban los familiares como en otros lugares. Había una orquesta donde los mismos presos tocaban en la orquesta. Había equipos de ajedrez que jugaban ajedrez, equipos de fútbol, había biblioteca. Hubo un periódico que publicaron dentro del campo los mismos presos. Así que fue toda una vida de cultura, de actividades, y cuando entraba un visitante, somos muy humanos, ahí no se veía todo lo que tenía en otros lados. Y los Yehudim que estaban ahí en ese campamento, en ese campo, participaron en todo eso, en todo este juego, en todo ese en todo ese juego, esa obra de teatro, sabiendo que en unos meses los suben a unos trenes y los llevan a Auschwitz, y ahí, como decían, en Auschwitz entra uno por la puerta y sale por la chimenea. Sabiendo, porque no había otra. Aquel que entraba a Theresienstadt no era a un campo de verano, era para morir igual como a los demás campos, nada más que los alemanes hicieron ese campo diferente para que tengan algo para poder demostrar al mundo. Y la pregunta que se puso en la mesa en ese congreso fue: ¿cómo es posible que los mismos Yehudim, sabiendo que su tiempo está muy limitado, pueden ser semanas, meses, quizás días, pero seguro de ahí hay un solo camino, pueden participar en el juego, jugando fútbol, el equipo de la cocina contra el equipo de los guardianes alemanes, y el equipo que era de la limpieza contra el equipo del X, y jugando ajedrez con ellos, y publicando un periódico, jugando con todo eso, aceptando la vida buena, sabiendo que es muy limitada. Vamos a pasar a otra situación, en otro campo, mucho peor. En el mismo Birkenau, que fue la fábrica, la industria de la muerte más grande de ese tiempo y creo que de toda la historia de la humanidad, donde se mataron ahí 12,000 personas diariamente. Había un comando llamado Sonderkommando. ¿Formado de quién? De los mismos Yehudí. Los alemanes siempre quedaban con las manos limpios. Ellos hicieron que otros hagan el trabajo. Había un comando, Sonderkommando, que estaba formado de 4 grupos, en cada grupo 200 personas. En Birkenau había 4 crematorios, para los que no saben, y cada grupo de 200 se encargaba de un crematorio. El trabajo de ellos fue meter a los Yehudim a las cámaras de gas, cerrar las cámaras de gas, matar, después sacar a los cadáveres, meter a los crematorios, quemar, sacar y luego enterrar, terminar con eso. Esto fue el trabajo de los de Sonderkommando, los mismos Yehudim de nosotros, que los alemanes los obligaron a llevar a cabo ese trabajo terrible. Eran 4 grupos de 200, donde cada grupo de 200
había 2 guardias, cada guardia trabajó 12 horas, 100, terminando 12 horas, los primeros 100 se cambiaban y entraron los segundos 100, el segundo grupo de 100, y así en cada uno de los crematorios. La industria de la muerte no paró, trabajó 24 horas diarias. Pero ¿qué pasó ahí? Muy interesante. Aquellos que tuvieron el mérito, entre comillas, ¿sí?, de poder entrar a ese grupo elegido, entre comillas, recibieron condiciones, tuvieron condiciones físicas, paraíso, no solamente a comparación de lo que era Auschwitz y Birkenau, sino condiciones de lujo bajo cualquier criterio, bajo cualquier criterio. Comida sin falta, la mejor comida, chocolates, cigarros, café, cada uno tenía su baraca sola, no como los demás que metieron 10 en una, sino cada uno solo. Tenían los lugares para dormir bien limpio. Los alemanes no los menospreciaban, no los pisoteaban, no los torturaban, no los maltrataban. Tenían también una biblioteca. Pero ellos sabían una cosa. Los alemanes, cada 4 meses, hicieron cambio de guardias. Significaba, terminando 4 meses de trabajo, prepararon ya los alemanes 800 nuevos, que su trabajo era meter los 800 anteriores a las cámaras de gas, y después a los crematorios, y en eso entraron a trabajar los siguientes 800. ¿Para cuánto tiempo? Exactamente 4 meses, ni un día más. Los alemanes con su metódica, siendo meticulosos, eran exactamente 4 meses, y así durante 3 años hubo 9 meses, 9 ciclos así de guardias que se han cambiado, y después de la segunda o la tercera vez, todos los que entraron a este Sonderkommando sabían que tienen 4 meses para vivir, ni un momento más. Lo sabían seguramente. No hubo manera, una vez que uno pasaba la barrera de los crematorios para ese trabajo, de ahí hay una sola salida por la chimenea. Así fue. Y lo hacían para que no hubiera testigos de que estaban. Lo hacían porque ellos, como todos los gangsters que no tienen el valor ni siquiera hacer lo que hacen solos, sino dar a los otros. Bueno, la pregunta que se planteó en ese congreso, ahí con los psicólogos, sociólogos, historiadores, fue: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los mismos Yehudí, sabiendo que no tienen más de 4 meses para vivir, ni un momento más, podían pasar estos 4 meses disfrutando de la vida, obteniendo todos estos placeres? Claro, no lo estamos juzgando, Haz v'Shalom. ¿Quién puede juzgar? Pero entender cómo funciona, cuál es la psicología de la persona. Esto fue el tema. ¿Cómo es posible que una persona, sabiendo que tiene 4 meses para vivir, no más, puede estar ahí disfrutando? ¿Ah? No podía hacer nada, claro que no. Matarlos, por lo menos mato a uno, aunque me mate. No quiero, Haz v'Shalom, no voy aquí ni a juzgar a nadie, no se trata de eso. Estamos tratando de entender la psicología, es lo que se trató en ese congreso, un congreso que se hizo en Yad Vashem. Sí, esto fue el tema. Resultó, después de un congreso de varios días, los mejores científicos en estos campos estaban ahí, y la respuesta quedó la pregunta quedó sin respuesta. No pudieron llegar a una conclusión. ¿Cómo es posible que una persona que sabe que no tiene más de 4 meses para vivir puede todavía jugar fútbol, puede leer, entrar a la biblioteca, disfrutar de la comida de chocolates y todo lo que le ofrecen los alemanes? Y nosotros quedamos con la misma pregunta junto con los psicólogos, sin tener la respuesta.
hasta aquí es sobre el Congreso y el Holocausto. No es el tema de hoy, el Holocausto. Fue nada más para hacer una analogía, porque yo les quiero agregar una pregunta más. Aparte de la pregunta que hicieron los psicólogos y los historiadores en ese Congreso, yo tengo una pregunta más. ¿Por qué sobre aquellas personas que sabían que su tiempo está limitado, no se puede entender cómo podían ellos disfrutar de la vida, seguir como que si nada pasó? Y sobre nosotros, que también sabemos que nuestra vida está limitada. Aquí sí se entiende, nadie hace la pregunta, ahí todos están bien convencidos que así tiene que ser. ¿Cuál es la diferencia? 4 meses y 70 años, esto es la respuesta. No hay ninguna diferencia si es 4 meses o 70 años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Uno de los grandes filósofos fue un filósofo, se llamaba Albert Camus, era francés. Escribió que el hombre vive como que si no sabe que al final va a morir. Porque si hubiera realmente tenido la conciencia de que finalmente va a morir, hubiera vivido diferente manera. Nada más que nosotros tratamos ese tema, meterlo siempre bajo de la alfombra, sin querer tocar y pensar sobre eso. Es un tema que nos gusta no tocar, porque este tema, al tocarlo, nos obliga a cambiar nuestra conducta, nuestra forma de ser, y como no nos gusta cambiar, tampoco nos gusta tocar ese tema. Pero como cada uno entiende que el hombre es más perfecto, estando enterado, estando consciente de las cosas, a través de poner las cosas bajo de la alfombra, no se hace uno ni más inteligente ni más sabio, sino nada más ignorante. Entonces, no es bueno poner ese tema bajo de la alfombra, sino sí es bueno ser consciente de eso, aún con el precio que vamos a tener que pagar, que va a ser cambiar nuestra conducta, cambiar nuestro comportamiento. Y esto es lo que estamos haciendo realmente en ese momento. Moray Rabotai, existen dos, y eso es lo que hablé ayer en Acapulco 70, para los que estuvieron va a ser repetido, pero para los que no estuvieron merecen escucharlo. Apenas empezamos un año nuevo hace varios días. Y como empezamos un año nuevo, lo más probable es que cada uno de nosotros va a querer adquirir un calendario, una agenda para el uso diario que necesitamos. En el mercado existen dos tipos de calendarios, dos agendas diferentes para el uso de la persona para saber en qué fecha está. Existe la agenda que la mayoría conocen, que está hecha de una tabla de cartón y encima de ella están pegadas las hojitas, papelitos, 365 hojitas, donde cada uno de estos papelitos representa un día del año. Y la manera de usar ese calendario es que cada día que pasa se arranca una hoja y la llevamos con mucho respeto y la enterramos en el bote de basura. Y así podemos decir un Kadish porque murió un día más en nuestro calendario. Pasan los días y día en día arrancamos y matamos otro día y otro día. Cuando termina el año, se acerca Rosh Hashanah, nos quedamos con muy pocas hojitas y en la víspera del siguiente Rosh Hashanah lo único que nos queda es la pura tabla de cartón desnuda sin nada. Y la última piedra en la tumba de este año que pasó es cuando agarramos esa tabla de cartón y la acompañamos con mucho respeto al bote de basura. Este año
de este calendario no terminó en la hora de enterrar y echar a la basura la tabla de cartón, sino este año terminó en el momento en el cual empezó. Pero por otro lado, existe otro tipo de calendario en el mercado. Para entender qué es el otro tipo de calendario, ¿Está todo el mes? vamos a ver quién es el que va a usar este otro tipo de calendario. Hagamos la cuenta que hay aquí un científico que le dieron una beca de $100,000 para que en este próximo año se dedique a un proyecto muy importante, una investigación sobre el espacio, cómo llegar ya a dónde ya llegaron últimamente, a dónde falta llegar, el ser humano quiere llegar, vamos a suponer que quiere llegar a Júpiter. Y este es el proyecto para el próximo año, le dan $100,000. Pero este señor tiene que dar un reporte de cuántas horas diarias ha dedicado al proyecto. Porque si no va a dar un reporte, quién sabe si en el próximo año le dan otra vez esa beca de $100,000. Este hombre no va a adquirir un calendario del tipo que describimos anteriormente. Él va a adquirir otro tipo de calendario. Él va a adquirir va a comprar una libreta, una agenda, donde cada día va a ir anotando cuántas horas se dedicó al proyecto y qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo. Así día en día. Al principio del año, ese calendario que compró no vale más que los 5 o 10 pesos que pagó por él. Pero por más días que pasan, recibe más y más valor. Porque en esa agenda existe la información, que en esa información depende todo su futuro. Cuando termina el año, la cosa más valiosa para ese hombre es esa agenda. Porque en esa agenda que le va a tener que presentar ahorita delante de sus jefes, depende si le van a dar ahorita $100,000 más o que a lo mejor se lo van a despedir. La diferencia entre estos dos calendarios fue que el primero, en el momento que empezó a vivir, ahí empezó a morir. Y el segundo, en el momento que terminó el año, ahí es donde apenas empieza a vivir. En eso depende todo. Moray Barabotay, hubo un congreso de científicos y de médicos sobre el tema cuál es la enfermedad más grave que existe en el mundo. Se levanta uno y dice que el cáncer es el más grave. ¿Por qué? Y explica que de tantos casos sobreviven tantos y mueren tantos, y se quedan afectados. Y levanta el otro y dice que la SIDA, que es peor. Y se levanta el tercero y da otra opinión, hasta que se levanta uno y dice: Moray Barabotay, todos ustedes están equivocados. La enfermedad más grave que hay en el mundo es la vida misma, porque nadie salió vivo de esa enfermedad. De todos los demás, a lo mejor hay un porcentaje que pueden sobrevivir, pero de la vida misma nadie sobrevive. Entonces, la pregunta es: ¿la vida qué es? ¿La vida es la muerte o que la vida es la vida realmente? ¿En qué depende? Depende qué tipo de calendario estamos usando. Igual como hay dos tipos de calendarios, así hay dos tipos de hombres con dos tipos de años. Hay personas que su año empezó a morir ¿cuándo? En el momento en el cual empezó a vivir. Su muerte empezó en el momento que él nació. Es como una bomba de tiempo, nada más se está esperando que llegue el momento. Pero hay otros que cada momento y momento que pasa en su vida es otro momento de eternidad. Es otro momento que no pasó, sino que lo va a acompañar para siempre. Es eternidad, es netzach, es vida. ¿Quién fue así? La Torah nos dice sobre Abraham Avinu. De Abraham, Zaken, dice la Torah, Ba Bayamim. ¿Qué es Zaken? Viejo, anciano, ¿verdad? ¿Y qué es Ba Bayamim?
Babeamim aparentemente es que ya tiene muchos días, que muchos años pasaron. Pero si ya dijo que es anciano, ya entendemos que ya tiene muchos años, porque la Torah vuelve a repetir. La Torah no repite así el vano. Dicen estos sabios, hay personas que son Olhim Bayamim y hay personas que son Baim Bayamim. Hay personas que tienen 100 años, pero son 100 años que realmente ya están muertos 100 años. Sus días no van con ellos, sus días se van de ellos. Y hay personas como Abraham Avinu, que es anciano, pero sus días van junto con él. Fueron días de vida. Fueron días donde él no solamente fue como la cola de la lagartija, que cuando la cortas se sigue moviendo, ¿verdad? La cola de la lagartija, cortándola, se sigue moviendo. Pero esto no es porque vive, porque son reflejos, son instintos y reflejos. Hay personas que habitan la tierra, que se mueven como la cola de la lagartija, mueven las manos, mueven los pies, la boca, todo se mueve, pero son puros reflejos, no es vida. Esto no se le puede llamar vida. Cuando una persona anda en ese mundo sin proyecto, cuando lo único que hace es arrancar las hojas, las hojitas del calendario, echándolas a la basura, es una cola de lagartija nada más. No se le puede llamar Zaken Ba Bayamim, es Zaken Olech Bayamim, se van de los días. Pero cuando una persona tiene proyecto, es un profesor de la universidad que tiene un proyecto, sabe qué es lo que tiene que hacer, va anotando día en día qué es lo que hizo, cuántas horas ha dedicado a ese proyecto, que si hay un propósito, hay una meta, hay un porqué que él hace a sí mismo, que por qué estoy aquí, debe de haber algún fin, algo, no es así porque estoy aquí nada más. Ahí cada día vale más su calendario, cada día su agenda agarra más valor. Cada uno entiende que el deseo más grande de cada persona es quedar vivo eternamente. Por lo menos y cuando él se va a despedir de ese mundo, que no se va a echar a perder todo y que no va a quedar de él nada, que algo de él quede. Algo. Entonces, un profesor en Israel se llama Benami Sharpstein, es un filósofo. Una vez en una entrevista en el periódico le preguntaron si él cree en la eternidad. Dice sí. ¿Y qué es para ti la eternidad? ¿Cómo te vas a quedar eternamente? Dice que yo, a través de la educación que les doy a mis hijos, que ellos van a seguir lo que yo he hecho, el mismo camino que yo les enseñé, esto va a hacer que yo me quedo aquí en ese mundo eternamente. Pero esto no es la respuesta. ¿Por qué no es la respuesta? ¿Y qué pasa con uno que no tiene hijos? Hay gente que no tiene hijos, ¿verdad? Ellos no merecen quedar eternamente. Ellos no son seres humanos por no tener hijos. Pues aquí. Entonces vino otro y dijo, bueno, aquel que ha hecho cosas grandes, que fue un hombre así importante, ha dejado ejemplo, él queda eternamente el ejemplo que ha dejado. ¿Y qué pasa con uno que no tiene hijos y tampoco fue un hombre muy conocido, muy grande? Fue un zapatero que nadie lo conoció. Él no tiene derecho de vivir. Él no es un ser humano. Moray Berabotay, debe de existir algo que hace que los momentos que estamos viviendo sigan vivos, que nos van a acompañar para que seamos Baim Bayamim. Debe de existir algo. Si nosotros no lo buscamos, si nosotros no encontramos porque no buscamos, es porque no estamos conscientes que en algún momento vamos a tener que despedirse de ese mundo y debemos de buscar la manera para que algo queda eternamente, porque estamos poniendo ese tema abajo de la alfombra.
Si realmente hubiéramos tenido eso en nuestra mente, no hubiéramos dejado ningún esfuerzo para encontrar la manera de que los momentos tan apreciados, los cuales estamos viviendo, van a quedar vivos y no van a ser momentos muertos. Esto es lo que decimos realmente en los slichot de estos días, en los rezos de Yamim Anoraim, Nachpesad Racheinu Venachkora. La obligación de cada persona es buscar el camino e investigar para encontrar la manera de que él quede vivo, que él quede eternamente, hacer en su vida cosas que van a hacer que cada momento, cada día va a quedar un día vivo y no un día muerto. Ahorita entendemos por qué el Taná, en esa boda, para alegrar a los novios, ¿qué es lo que les cantó? Pobre de nosotros que vamos a morir, así cantó para alegrar a los novios. Y nosotros no entendíamos cómo esto puede alegrar. Morabe Otay es porque no entendemos cómo leer esa canción. Él dijo, bailan, bailan. Todos nosotros andamos en este mundo como pobres, tristes. ¿Saben por qué andamos tristes? Porque no hablamos y no tocamos ese tema que es la muerte. Quieren quitar ese bailan, quieren quitar esa tristeza. Recuerden de Mitnan, recuerden que va a llegar el momento de la muerte. Eso es la mejor receta para estar feliz en esa vida. Solamente aquel que es consciente de que la vida es limitada y que no pone ese tema abajo de la alfombra, él puede estar feliz en ese mundo. Aquel que pone ese tema, no lo quiere tocar, no quiere ser consciente de eso, no puede estar feliz. Porque de él no va a quedar nada. De él se va a acabar y no va a quedar nada. Son días muertos. Pero aquel que sabe, aquel que se prepara, aquel que se enfrenta a esa realidad, sabe que cada momento es apreciable, es muy valioso. Y hace todo lo que es necesario para que este momento va a ser un momento eterno y no un momento muerto. Cuando nosotros en la mañana desayunamos, es muy importante, pero llega la hora de la comida y ya no quedó nada de eso, ya tenemos de nuevo hambre. Pero un momento en la mañana en el cual estamos dando tzedakah, en el cual estamos rezando, en el cual estamos sentados aquí estudiando Torah, son momentos que no se van. Esto se queda, esto es otra grabación en nuestra personalidad, construyendo a nosotros mismos. Cada mitzvah, cada buena acción que hace uno es eternidad. Es la diferencia entre un calendario y el otro calendario. ¿Quiénes son las personas más alegres que ustedes conocen? ¿Quiénes son? Niños son muy alegres, pero yo conozco personas más alegres. No sé si ustedes conocen, no sé si les ha tocado, pero yo sí conozco. Yo conozco en Jerusalén la gente que trabaja en la Hebra Kadishah, y yo no conozco personas más alegres que ellos. Es impresionante. Yo tengo un primo que es el jefe de la Hebra Kadishah de Jerusalén. Es la persona más alegre que yo conozco. ¿Por qué? Él debería ser la persona más deprimida. No hay día en la semana, menos Shabbat, que no está él mismo dentro de una tumba. Sí, él anda con un celular. Y una vez cuando le habló en Jerusalén, no es como aquí, que bajan a los muertos así con una cuerda, sino los de Hebra que ya entran adentro de la tumba y reciben y la bajan. Una vez le habla a su esposa por su celular, dice, no me hablas ahorita, estoy en la tumba, estoy dentro de la tumba. Así que no hay día que no se enfrenta a la tumba y a la muerte. Debería ser aparentemente la persona más deprimida. Sin embargo, es la persona más feliz. Porque por más que uno es consciente de la muerte, tiene la oportunidad de estar feliz. Sabe apreciar la vida, sabe qué hacer con su vida, sabe cómo no matar los días, sino hacer para que los días sean días vivos. Sean que él, cuando va a ser anciano, se le va a poder decir sobre él, Zaken ba bayamim, y no Zaken olech bayamim. Así dicen nuestros sabios. Imretzoncha shelo tamut, dicen nuestros sabios. Si tú quieres no morir, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mut ad shelo tamut.
Tienes que morir antes de morir. ¿Qué quiere decir? Tienes que hablar y saber y estar consciente de la muerte antes de la muerte. Así no vas a morir, así vas a quedar eternamente, porque vas a dedicar en tu vida a acciones que quedan, que siguen vivos, y no vas a matar a tus días. Y esto es la alegría más grande. Y es lo que le quería decir a este Tanaíta, a estos novios, alegrándolos. Si ustedes van a saber eso, si esto lo van a tener en su mente, van a lograr la alegría más grande. Al quitar eso de la mesa, ese tema no se toca, no se logra nada y no se logra ser más feliz. En Pirkei Avot dice siempre hay que recordar el día de la muerte. Así es. Bueno, eso es un punto que ayuda a la tshuvá. Hablamos nosotros de la tshuvá. Como dijimos, si pagad lechan en Uval Ze, Yetzer Hara, lo encuentras o te encuentra, la mejor forma de vencerlo, la mejor forma de... Porque Yetzer Hara nada más que busca es matarte, matar tus días. ¿Sí? Te va a incitar a hacer cosas, ¿sí? Que eso realmente es la muerte, es otro día muerto, otro día muerto. Para vencerlo, para pasar este día vivo, recuérdate el día de la muerte, dicen nuestros sabios. Pero vamos ahorita a tocar otro punto de la tshuvá. El Ramjal, el Moshe Chaim Luzzatto, en su libro La Senda de los Justos, el cual estamos estudiando aquí cada lunes en la noche, todos están invitados. En el segundo capítulo, que habla acerca de la prudencia, compara ese mundo ustedes conocen ese juego de niños donde se ponen en una hoja, se dibujan muchos caminos y el niño tiene que dibujar, ¿cómo se llama eso? Laberinto. ¿Cómo llegar a la salida? Se ponen muchos caminos. Ahorita, ¿qué pasa en ese laberinto? Los caminos que uno encuentra más rápido para salir, si que se ve, que luego es esto, seguramente que esto no. Es decir, el que prepara ese laberinto prepara muchos caminos que de primera vista se van a ver como seguramente que te llegan a tu meta, a tu objetivo, a lo fáciles. Pero resulta que todos estos en algún momento terminan, van casi, y al último, y ya casi tocar, se da una vuelta y regresa hasta el principio. Hay en Roma, dicen, yo no fui, pero yo escuché que hay todo un bajo de la tierra, hay mejilot, ¿cómo se llama? Como caminos, ¿sí? Túneles bajo de la tierra que donde si entra uno ahí, sin guía que conoce, no hay manera de que salga vivo de ahí, porque no va a encontrar el camino para salir. ¿Sí? ¿Laberinto se llama? Sí. Laberinto. Ok. Dice Ramjal que este mundo... Dice Ramjal que este mundo es el laberinto. Aquella persona que camina en ese laberinto sin guía, que conoce, que ya ha probado todo, que ya sabe exactamente el camino, lo más seguro es que va a topar con pared, se va a perder y quién sabe si va a encontrar el camino para salir. Así es este mundo que lo tenemos que pasar y es muy probable cuando vamos a terminar todo, nos van a decir, es que estabas caminando todo el tiempo en el camino que estaba justo al lado del camino correcto. Estabas muchas veces casi llegando, pero siempre al final dio la vuelta y diste vueltas, caminaste alrededor, pero nunca has llegado al lugar, a tu destino donde realmente tenías que ir. A veces precisamente el camino que se ve más recto es el más chueco. Y el camino que se ve más corto es el más largo. Solamente un guía con mucha experiencia nos puede decir cuál es el camino correcto. Si hay una Gemara, en la Gemara nos cuenta sobre la sabiduría y la inteligencia de los niños de Jerusalén. Nos cuenta que Rabbi Yoshua una vez iba a llegar a Jerusalén, estaba casi en la entrada, y encontró ahí un niño y le preguntó, dime cuál es el camino más corto para entrar a la ciudad.
que dijo, mira, aquí hay dos caminos. Este camino es un camino largo, pero corto. Y este camino es un camino corto, pero largo. Escuchó Rabbi Yoshua que esto es corto, otro se fue por el corto. Y sí, resulta que era muy corto, muy rápido, llegó hasta la entrada. Nada más que en la entrada para entrar, hubo ahí un campo de espinas muy altas y no pudo pasar, entonces tuvo que regresar. Regresando le preguntó al niño, ¿por qué me dijiste que ese camino es corto? Le dijo, pues te dije que es corto, pero largo. El otro es largo, pero corto. No siempre el camino que se ve más corto es realmente recto. Puede ser que aquí se ve recto, pero llegando a otro lugar que ahorita no lo vemos. Laberinto de la vida son nuestros sabios, que ellos sí conocen esto importante acerca de la Teshuvah. Hay un midrash que dice acerca de la haftará de este Shabbat: מפני מה זכר ראובן שמבניו יצא יהושע שהיה הראשון שפתח בתשובה ואמר שובה ישראל. ¿Cuál fue el mérito de Reubén que de sus descendientes o de su descendencia salió Osea, el profeta Osea, que fue el primero que dio esa profecía, profetizando, diciendo Shuva Israel ad Hashem Elokeja, que su profecía se lee cada año en Shabbat Shuvah? Tuvo que tener algún mérito especial Reubén, porque Osea es de la tribu de Reubén, para que de él salga Osea. Dice el Midrash la respuesta: Amar HaKadosh Baruch Hu le Reubén, dijo HaKadosh Baruch Hu a Reubén, Ata patachta lefanai rishon b'tshuvah, chayecha shemibanecha yetzeh ze shiftach rishon b'nevuat ha-tshuvah. Como tú fuiste el primero que empezó con la tshuvah, porque Reubén hizo tshuvah sobre un pecado que ha cometido, ahorita vamos a ver cuál fue su pecado. Como él fue el primero que hizo tshuvah, así es que por eso tuvo el mérito de que de él salga el profeta, que vamos a leer su profecía cada año en Shabbat Shuvah. ¿Cuál fue el pecado de Reubén por el cual tuvo que hacer tshuvah? Y que fue el primero en el mundo que hizo tshuvah. ¿Cuál fue el pecado? Dice la Torah que cuando murió Rachel y Meinu, que Jacob vino, su casa, su cama estaba siempre puesta en la tienda de Rachel. Esto fue su casa principal. Cuando murió Rachel, estaba Reubén preocupado a que ahorita se va a pasar Jacob de la casa de Rachel, que murió, a la casa de la sierva o la concubina de Rachel, que era Bilhá. Entonces, preocupando por el honor de su mamá Lea, dijo, fue suficiente que Rachel fue tzará de mi mamá Lea, era competencia entre Rachel y Lea, todavía entiendo, pero que Bilhá sea competencia para mi mamá, esto ya no es lo que ella merece. Agarró la cama de Jacob y la pasó a la tienda de Lea, por guardar el respeto de su mamá, Kibud Av Vaem, haciendo una mitzvah. Entonces, sobre esta mitzvah tuvo Reubén que hacer tshuvah. ¿Por qué? Porque tú, Reubén, ¿tú qué crees? Que Jacob no pensaba en lo que tú piensas. Tanto menosprecias a tu papá Jacob, y tanto ¿cómo se llama? Subestimas. ¿Cómo se dice? Subestimas, sí. Sí, que crees que él no entiende lo que tú entiendes. Si él cree que tiene que pasar a Bilhá, es porque él sabe lo que Jacob, dice nuestro sabio, tenía cálculos muy profundas, cosas muy elevadas, porque él sabía por qué hacía. Respetando a su mamá, guardando el honor de su mamá, le faltó respeto a su papá. Es un pecado, tuvo que hacer tshuvah. Así dice el Midrash. Pero viene aquí la pregunta que ya preguntaron, porque hay otro Midrash que contradice ese Midrash. El otro Midrash dice sobre el pasuk Vayetze Caín milifnei Hashem. Caín, que mató a su hermano Abel, después de asesinar a su hermano, dice el pasuk, y salió Caín delante de Dios. ¿Qué quiere decir que salió Caín delante de Dios? Dice el Midrash primero así, Vayetze Caín, ¿qué significa? Vayetze Sameach.
salió Caín alegre delante de Dios. ¿Pero qué quiere decir alegre? ¿Qué quiere decir delante de Dios? Delante de Dios significa que tuvo que presentar delante de Dios y rendir cuentas. Es el juicio. Y salió contento del juicio. Dice el Midrash que en ese momento, en ese instante, lo encontró su papá, Adam Arishon, y le preguntó: ¿cómo terminó el juicio? ¿Cuál fue el veredicto? Te veo muy contento. Y de Caín estamos hablando, ¿de qué pecado estamos hablando? No hablamos de que él agarró la cama de su papá y la pasó de una tienda a otra, tratando con la intención de cumplir la mitzvah de Kibud Av Va'em. De Caín estamos hablando de asesinato, de asesinar a su hermano. Y no solamente que asesinó a su hermano, el pecado es doble y triple, porque asesinó también 25% de la humanidad. ¿Cuántas personas existieron, habitaron en el mundo? Habían 4 personas, Adán y Javá y Caín y Abel. Asesinó 25, un genocidio, ¿cómo se dice? 25% de la humanidad asesinó Caín, y sale alegre del juicio de Dios. Bueno, está bien, hay midrash que habían hermanas, entonces no eran 25, eran 10% de la humanidad. Está bien. Adam Arishon recordaba en ese momento lo que pasó con él. Él también tuvo en algún momento que presentar delante de Dios después de su pecado. Y él, cuando salió de ese juicio, no salió tan contento. Y su pecado no fue tan grave como lo de Caín. Él comió una manzana prohibida. No se puede. Higo, trigo, hay muchas opiniones. Uva, lo que sea. A comparación a lo que hizo Caín, no es nada. Y él recuerda que él no salió tan contento de ese juicio. Fue bien castigado. Y entonces pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que tú estás tan alegre? ¿Qué le contestó Caín? ¿Qué dice la Gemara? Amar Caín, asiti tshuvah venitpasharti. Hice tshuvah y ya me arreglé con Dios, ya todo está arreglado. Itchil Adam Arishon, dice el Midrash, Tofeach al Rosho, agarró la cabeza y dijo: Kaji kochat shel tshuvah, tan fuerte, tan grande es la tshuvah, vanoji lo yadati, yo no supe. Tanto es la tshuvah, tanto puede uno arreglar así con Dios hasta salir alegre del juicio. Inmediatamente empezaron los dos a bailar y cantar Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov lehodot la Hashem. ¿Por qué cantaron ese Mizmor Shir Leyom HaShabbat? Porque el pasuk dice Tov lehodot la Hashem. Lehodot, dicen nuestros sabios, viene de la palabra leit vadot, de confesar. La confesión, que es parte de la tshuvah, porque dijimos que el primer paso de la tshuvah es reconocer y confesar, y que uno reconozca sus errores. Si uno empezó con la confesión, si uno reconoce, ya hizo un camino muy largo, una parte muy grande de la tshuvah. Es tan grande que empezaron a bailar y cantar ahí juntos Tov lehodot la Hashem. Así dice el Midrash. Pero aquí viene una contradicción. Según ese Midrash, ¿quién hizo primero tshuvah? ¿Reuben o Caín? ¿Quién vivió antes? Pues claro que Caín. Entonces, ¿cómo es que el otro Midrash dice que Reuben es el primero que hizo tshuvah y que por eso tuvo el mérito que Osea salga de él? No fue sincero. No, ¿cómo no fue sincero? Si no hubiera sido sincero, ¿cómo hubiera salido con tanta alegría? Sí, hizo tshuvah, y por eso es que fue que Dios le dijo que ya en su generación ya no va a ser castigado, solamente las generaciones venideras, si ellos siguen su camino. Su tshuvah fue aceptada. Pero ¿cuál es la respuesta? Hay una gran diferencia entre los dos casos. Caín hizo tshuvah por un pecado que es evidente, que es obvio que es pecado, que no hay duda que es pecado. Asesinó a su hermano y, como dijimos antes, entre 10 o 20% de la humanidad. Pero Reuben hizo tshuvah ¿sobre qué? Reuben hizo tshuvah sobre una mitzvah que él hizo. Reuben no tuvo intención, cuando hizo lo que hizo, de hacer un pecado. Su intención en ese momento fue ¿qué hacer? Hacer algo positivo, cumplir con la mitzvah de Kibud Em. Nada más que él se equivocó. Lo hizo, como dice la Torah, sin pensar mucho, con apuración, con impulsión.
con impulso, sin utilizar la cabeza y analizar bien, sin calma. Y esto fue su error. Como dijo Jacob antes de morir a sus hijos, cuando les dio a cada quien su bendición y caracterizó a sus hijos y dijo, pajas kamay mal total sobre Rubén. Pajas kamay, que Rubén es como el agua que camina rápido y no se detuvo un momento para pensar, analizar bien. Esto fue su error. Caín nos enseñó, el libro de Caín, la enseñanza, la lección que Caín nos enseñó es cómo hacer teshuvá sobre qué. Sobre un pecado que uno entiende que es pecado, que fue un pecado con intención, que vino de malas cualidades, de envidia. Pero Rubén nos enseñó otro tipo de teshuvá, mucho más elevada, y en esto fue Rubén el primero. Hasta Rubén sabíamos que hay que hacer teshuvá por pecados, por cosas malas, graves. Rubén nos enseñó que hay que hacer teshuvá, primero, cada yudí, segundo, sobre todo lo que hace uno. Hasta sobre los mitzvot que hacemos también debemos de hacer teshuvá. Debemos de analizar, reflexionar en estos días, no solamente a los errores que hicimos, sino a las cosas buenas. ¿Los hicimos bien? Cuando dimos de acá, lo dimos con toda la intención de ayudar, o que a lo mejor hicimos para que todos los demás nos vean cómo estamos dando desde acá y que nos van a alabar después. Cuando sí le dimos acá al pobre, le dimos con la cara que otros tenga el sentimiento de que los reciba con simjá, con alegría, con amor, o que a lo mejor le dimos con una cara que el otro sintió una vergüenza de recibirlo. O cuando fuimos a estudiar Torah, a lo mejor también fuimos nada más para hacer un encuentro social con nuestras amigas, o que realmente fuimos para crecer, para nuestro crecimiento, para acercarse a Dios a través del estudio de la Torah. Así, cada cosa que hacemos, tenemos que analizar y ver si lo hicimos con perfección, o que a lo mejor tenemos que corregir. Si uno analiza, si uno busca, va a encontrar qué es lo que le hace falta corregir. Y haciendo el primer paso, como dijimos, de confesar, Tov leitvadot la Hashem, ya va a ser el segundo paso de arrepentirse y de corregir y tomar decisión y de ser mejor. ¿Cómo se veía el mundo si todos se hubieran portado de la manera como Rubén, tomando la lección de Rubén? ¿No sería un mundo diferente? Rubén nos enseña que una persona debe de estar todo el tiempo con la mano sobre el corazón, checando si está ¿cómo se dice? Latiendo bien. Todo el tiempo, no hay momento que debemos de dejar y decir estamos bien. Una persona nunca debe decir yo estoy bien, sino todo el tiempo estar checando, revisando a nosotros mismos. Esto es lo que nos enseña Rubén. No solamente cuando se trata de Averot, sino cuando se trata aún de mitzvot, checándonos a nosotros mismos. El mundo, claro que hubiera sido un mundo completamente diferente si hubiéramos tomado esa lección de Rubén. Pero una pregunta. Hashem recibió la teshuvá de Rubén, sí, pero le quitó Malhut. Sí, porque él ya no, que la característica que se necesita, que es la que se le quitó, no Malhut. Sí, porque un Cohen que cuenta con esa característica de pajas, que sí, de ser impulsivo, es un defecto, y un Cohen con defecto no puede ser Cohen. Ya no puede. Malhut es reinado, pero no, la Keuná, iba a tener la Keuná, sacerdocio. Sí. Hola, Rabotay. Pirkei de Rabbi Elazar, es parte del Talmud. Está escrito en el capítulo 31, nada más, nada menos ni menos. Bo venilmad darkei teshuvá mi'achav ben Omri. Vamos a aprender cómo se hace teshuvá. ¿De quién? De Achab, el rey Achab. Yo quiero leer, y eso preparé aquí, aquí. ¿Quién fue Achab? Vamos un poco, si tienen un poco de tiempo, sí, seguimos, si no podemos parar y seguir en otra ocasión. ¿Sí? Okay. El Naví nos dice así: Vayí achar advarim haele kerem haya lenavot haIsraeli asher biIsrael etzel echal Achab melech Shomron.
Había un hombre llamado Nabot, que él tenía una vid en Israel, que estaba cerca del palacio del rey Ahab. Ahab fue el rey de Israel. Nada más para entender quién fue Ahab, antes de seguir. Ahab, dicen los sabios, que fue tan rico como el rey Salomón. Dice, aparte de ser rey, fue un hombre muy rico. ¿Sí? El rey Salomón, para tener idea, ¿cuántas vacas se mataron diariamente comiendo en su mesa? No me acuerdo. Fue una cantidad impresionante de carne que se comía. No sé quién podía comer tanto. Pero nada más para tener idea de la riqueza del rey Salomón. Ahab fue tan rico como el rey Salomón. Él tenía todas las vides, los viñedos de Eretz Israel, menos una vid pobre de un señor llamado Nabot. Pero ¿qué pasa con el ser humano? ¿Cuál es la naturaleza? Que nunca nos fijamos en lo que tenemos, sino en lo que no tenemos. Puede uno tener todo lo que hay en el mundo y si le falta algo, ¿sí? Es tan pobre igual como aquel que necesita 10 pesos para comprar tacos y tortilla para comer. Es más pobre que aquel. Aquel puede ser que no es tan pobre como el rey rico que le falta una vid para completar teniendo todo. Así la vimos también con Amán Arashá. Amán Arashá nos dice la Megilá que todo el mundo tenía que aposternarse delante de él y darle respeto. Había una sola persona que no lo hizo, era Mordejai, que dijo a Amán Arashá, Vechol ze inenu shaveli, no me sirve para nada, todo el honor que tengo de todo el mundo, ¿sí? Por una sola persona que no me da ese respeto. Así fue con Ahab. Entonces, ¿qué hizo Ahab? Vamos a cortar, dice así. וידבר אחאב אל נבות לאמור תנה לי את כרמך והיא לי לגן ירח y קרוב בצבי. Fue Ahab a hablar con Nabot, le pidió, dame tu viñedo, porque está cerca de mi casa, y te voy a dar otro mejor que él, en otro lugar. Si quieres te voy a dar el valor, el dinero, lo que vale. ויאמר נבות אל אחאב חלילה לי מהשם ותיתן נחלת אבותיי לה. Nabot dijo, no me interesa vivir en otro lugar, no me interesa dinero, es herencia de mis padres, de mis abuelos, es de la familia, yo no quiero dejar ese lugar, ese terreno, que es de tantos años de la familia. Llegó Ahab muy triste, muy enojado, con mucho coraje a la casa, ¿sí? A su palacio, no puede dormir en la noche. ¿Por qué? Porque le hace falta ese viñedo, ¿sí? Para que pueda él decir que ya tiene todo. Bataboela Izebel Ishto, ¿sí? Vino su mujer Izebel, más de Lujajasara, ¿por qué estás así tan triste? Y le comentó que él quiso la vid del señor Nabot, que él no le quería dar. Entonces dijo Izebel, vamos a hacer algo. Igual como dijimos, como aquellos que no querían con sus manos ensuciar las manos, también Izebel encontró la manera de no ensuciar las manos, pero provocar la muerte de ese Nabot. Entonces tomaron 2 testigos falsos para que vayan a atestiguar que él maldijo al rey, que merece la pena de muerte, provocando todo un juicio. Y así se hizo un juicio, vinieron 2 testigos contratados, pagados, y atestiguaron que Nabot maldijo al rey y le condenaron la muerte. Y dice, lo apedrearon fuera de la ciudad y lo mataron. Cuando escuchó Izebel que mataron a Nabot, ahorita viene el heredero. ¿Quién es el heredero si Nabot murió? Pues claro que el rey, porque él hizo todo el trabajo, él merece todo. Él hizo el trabajo de matar a Nabot, pues merece, él estaba haciendo el esfuerzo a que muriera Nabot. Mira hasta dónde llega. Vaishma Ahab kimet Nabot, vayered el kerem Nabot le entró al viñedo y agarró ese viñedo, dejando a los hijos de Nabot huérfanos, sin papá, sin herencia, sin nada. ¿Todo por qué? Por la avaricia, sí, por la ambición, el deseo ese, esa pasión de tener una vid más, cuando él tenía al mismo tiempo
toda la riqueza del mundo, todo, no le faltaba nada, era el hombre más rico de todo el país, y era un rey aparte. Pues nos dice el Naví que Dios mandó a llamar al Eliyahu Naví, que dijo, vete a hablar con Ahab. קום רד לקראת אחאב מלך ישראל שבשומרון אני בקרב נבות אשר שם לאשתו ודיברת אליו לאמור כה אמר השם הרצחת וגם ירשת. Vete a hablar con Ahab y dile en mi nombre, así le dijo Dios a Eliyahu Naví, mataste, asesinaste y también heredaste, también quieres agarrar sin vergüenza. כה אמר השם במקום אשר לקקו הכלבים מדם נבות y al loco a Clavim me matar. Así dijo Dios, le dijo Eliyahu Naví, que en el mismo lugar donde los perros chuparon la sangre de Nabot, ahí mismo van a chupar tu sangre por lo que hiciste. ¿Qué cuenta el Naví? ¿Qué pasó cuando Ahab escuchó eso? ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה, cuando Ahab escuchó eso, ויקרע בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצום, וישכב בשק, ויהלך אט. ¿Qué pasó? En ese momento fue y rompió su ropa, puso un saco costal, empezó a ayunar, se acostó sobre el piso, empezó con clamores, con llantos, llorando. ¿Qué está pasando aquí? Hizo chuva. Sin embargo, encontramos aquí una gran diferencia entre Caín y Ahab. Caín hizo chuva y Ahab hizo chuva. ¿Cuál es la diferencia? Caín sale de la chuva con alegría, sale contento y bailando con su papá, diciendo Mizmor Shel Yom HaShabbat, y Ahab hace chuva y sale de eso como con ropa rota, con saco, con ayuno, con llanto, con clamores, con tristeza. Los dos hicieron algo parecido. Los dos, la envidia fue la que los dominó, que no se pudieron controlar su envidia. Los dos asesinaron por la envidia. Los dos, su chuvá fue aceptada porque también Ahab le dijo Eliyahu Naví, Araíta ki nichna Ahab milfanai yan ki nichna lo había ra biamav bimei bno había ra al beito. Dijo Dios, por el chuvá que hizo no le voy a castigar en su tiempo, sino en el tiempo de su descendencia, si es que siguen en su camino. Pero, ¿por qué viene esa diferencia? Que Ahab sale así, tan triste de eso, y Caín sale contento. Vamos a ver qué pasó con Ahab, no solamente eso. Vamos a imaginarnos un poquito qué es lo que ocurrió con Ahab. Ahab, llega el momento que su esposa le avisa, Señor, misión cumplida, ya la tenemos, ya puedes entrar. En ese mismo día avisa Ahab, todas las citas que tenemos en el palacio se cancelan, ya no quiero recibir llamadas, no hay visitas de embajadores y de presidentes y de ministros. Ahorita todos al viñedo. Va a ese viñedo y seguramente empezó a apreciar y a agarrar cada uva, y cada racimo le daba un beso, y a cada tronco estaba inclinándose, ¿sí? Y empezó a lo mejor a bailar ahí, que no hay un hombre más feliz que él, que ya logró su gran propósito de tener ese viñedo. A lo mejor la primera noche también dio la orden de que le traigan ahí su cama para quedarse a dormir en ese viñedo, con gran emoción. Pero ¿qué pasa? Pasa un día o 2 días, ya empieza a salir afuera, y después de 4 o 5 días se da cuenta que este viñedo no es tanto como él pensaba, que ya en la ciudad de Hebrón a lo mejor tenía un viñedo 15 o 20 veces más grande. Aquí se trata de unos poquitos árboles pobres, y por eso de eso se entusiasmó tanto. Él mismo ya no entiende su comportamiento de unos 4 o 5 días antes o de una semana antes. Para eso hice
estupidez de lo que hice. Pero así es la naturaleza de la persona. En su imaginación puede convertir un agujero de la aguja como si fuera un elefante, y cree que qué tanto va a ser su placer y su alegría y su felicidad si voy a obtener esto de lo que uno se imagina. Después de 4 semanas salen cartelones grandes en las calles. Va a haber una azkará en la gran sinagoga de Nabot, que murió hace 4 semanas, y él ve los anuncios y su conciencia empieza a trabajar aún más. El viñedo ya regresa a su tamaño natural. Por eso tuve que asesinar, por eso tuve que convertir niños felices en niños huérfanos. Y además, aparte de todos estos problemas, de repente llega Eliyahu Anabí y le da un golpe en la cabeza, y él entiende su gran error, su gran culpa, ¿sí? Su gran estupidez de lo que él fue, de idiota que él fue por hacer lo que hizo. ¿Por qué? Por tontería, por una cosa que no vale nada. Pero esto no ayuda para que Nabot se vuelva a revivir. Nabot, por más que se arrepienta él, por más que su conciencia le molesta ahorita, Nabot, el daño ya está hecho. Y si Eliyahu Anabí lo reclama, lo reproche, y él sí recibe la influencia de esa reclamación de Eliyahu, es porque él ya estaba preparado ya para eso. Ya su conciencia ya empezó a trabajar, él ya empezó a arrepentirse, porque si no, las palabras más fuertes no entran al corazón si el corazón no está preparado. En ese momento Ahab se quiebra, se rompen sus sentimientos, sus emociones, y empieza a llorar, ¿sí? Y acepta y toma una decisión fuerte de no volver a asesinar, de no volver a matar. Porque en ese momento entiende que matar, que asesinar es la cosa más terrible y más dolorosa. Y claro que es mucho más doloroso asesinar que ser asesinado. Ser asesinado es menos doloroso que asesinar. Y por eso él siente ese dolor en su corazón y decide no volver a asesinar. Sin embargo, en ese mismo momento él sabe que cuando va a ocurrir una ocasión parecida en el futuro, él va a volver a asesinar igual como antes. Él no va a poder vencer esa seducción de su Yetzer Hara y poder vencerlo y no hacer lo que hizo. Aun por todo lo que él siente que ahorita no lo quiere hacer, que ya está mal, no, él al mismo tiempo sabe que no va a poder aguantar cuando le va a pasar una cosa más igual. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le provocó a Ahab a hacer lo que hizo? Porque Ahab desde un principio tenía una escalón de valores sueca, escala de valores que estaba mal desde un principio. Para Ahab el primer lugar en la vida estaba ¿qué? El poder y el dinero. Y el segundo lugar, el poder y el dinero. El tercer lugar, el poder y el dinero. En el último lugar estaba el ser humano, también estaba en su escala de valores, porque un ser humano sirve para obtener de él también dinero, matándolo. Esto fue la escala de valores que tenía Ahab. ¿Qué más le provocó llegar a hacer lo que hizo? Le provocó llegar a hacer lo que hizo sus defectos, sus cualidades malas que él tenía: envidia, el odio, el soberbio, la arrogancia, el orgullo, que esto pueden provocar a que uno destruya, arruina, ¿cómo se dice? Asesinar, arruinar, asesinar y asaltar. ¿Todo para qué? Para lograr lo que él desea lograr. Y Ahab no hizo nada para cambiar estas cualidades, ni nada para cambiar esta escala de valores. Ahab lo que hizo era exactamente igual como aquel que es adicto a la droga. Aquel que es adicto a la droga y de repente, después de mucho tiempo, se ve a sí mismo en un espejo y se da cuenta de a qué inferioridad él llegó. Yo, que hace 1 año o 2 años era tan guapo, un muchacho exitoso en la escuela o en el trabajo,
que tenía un futuro brillante que le estaba esperando, y hasta dónde llegué, ahorita soy como un trapo maltratado. Se ve la muerte en los ojos, se da uno cuenta, y en ese momento se arrepiente y dice ya no más, porque entiende que el daño que está haciendo. Sin embargo, esa misma persona sabe que al 5 minutos después, si va a tener la oportunidad, si lo va a tomar. Porque no es que ha cambiado los motivos, las razones por las cuales llegó a donde llegó, sino lo único es que ha decidido no, es por lo que entiende ahorita que está mal, entiende que está mal, pero no quiere cambiar lo que originalmente provocó llegar a donde llegó. Quiere decir, Ahab entiende y sintió qué tan mal se siente después de asesinar, pero no tuvo las fuerzas ni los medios para enfrentar con los motivos, con lo que provocó llegar a eso, que son su escala de valores y sus cualidades malas. Si él realmente hubiera querido hacer chubá como debe de ser, no hubiera nada más decidido ahora entendiendo que está mal, sino hubiera decidido cambiar desde un principio todo. Así es. Estamos diciendo que debemos de aprender cómo debe ser chubá. Chubá no es suficiente que uno entienda que está mal y decida desde aquí adelante no lo hago. Esto no es suficiente, porque si no va a cambiar desde a fondo, como se dice, ¿sí? A cambiar, buscar de dónde empieza la raíz. Si esto no lo cambia, por más que va a decidir no hacer, no es chubá, y lo va a volver a hacer. Muchas veces nos pasa eso, que de repente nos encontramos en un camino que entendemos que está mal y decidimos cambiar, pero no es una decisión que llega a la raíz de la cosa, nada más es porque no nos conviene, porque entendimos que no es bueno para nosotros, por eso queremos cambiar. Pero hacer el cambio radical que viene desde la raíz, esto muchas veces no lo hacemos, y esta chubá no es chubá completa. Y esta chubá, a lo mejor nada más cambiar nos va a permitir por un X tiempo cambiar, pero no nos va a dejar contentos, alegres como fue Caín. Cuando la chubá le deja a uno alegre, como fue la chubá de Caín, cuando es una chubá radical, cuando es algo que realmente es profundo, cuando uno busca en cuenta las raíces de su mala conducta, y esto es lo que cambia. Quiere decir, aquel que dice, bueno, ya no voy a robar más, pero sigue deseando, sigue teniendo el dinero como en primer lugar, como tu primera prioridad, esto no es chubá completa. Esto quiere decir que la escala de valores no ha cambiado. Chubá completa es cuando uno hace una purificación, quitando todo lo que está ensuciando nuestra alma pura, sacando el brillo del alma que es pura, poniendo las cosas en su lugar, las prioridades que debe uno tener en su vida, cada cosa en su lugar. Una chubá al fondo, eso es chubá que deja uno alegre. Está muy bien. Pero, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Un momentito. Entonces, si Ahab hubiera hecho chubá como debe de ser, él hubiera puesto a Dios en primer lugar en su escala de valores y al dinero en el último lugar en su escala. Entonces hubiera llegado a una situación que aunque hubiera deseado algo y no lo hubiera logrado, no se hubiera emocionado tanto para poder llegar a asesinar a una persona para lograrlo, porque él hubiera tenido todo el material como un medio para servir a Dios, ¿sí? Entonces no puede ser que va a destruir lo que Dios le pide, la espiritualidad, para lograr material, si todo el material lo tiene uno como un medio nada más. Pero teniendo el material como el fin, entonces esto es la raíz. Y si hasta que no se cambia eso, por más que decide no asesinar, entendiendo lo malo que es y el dolor que es, no le va a ayudar. Aparte, hubiera aceptado un sistema de mitzvot, para mitzvot que nos ayuden a estar todo el tiempo con la mano sobre el corazón, como dijimos, como Rubén nos enseñó, que una persona todo el tiempo tiene que estar al pendiente, no solamente en cosas que son obvias, que son malas, sino aún en cosas que son
mitzvot también. Esto es un cambio radical, pero solamente así decidir, pues bueno, entendí que está mal, quiero cambiar, no es suficiente. Es una teshuvá superficial y esto es lo que dijeron nuestros sabios que debemos de aprender de Ajá. Para terminar, tenemos otros dos ejemplos de teshuvá que han hecho dos grandes personajes en nuestra historia y vamos a ver que hay una diferencia entre la teshuvá de estos dos. El primero es el rey Shaul. El rey Shaul, cuando la Torá, el Naví nos dice acerca del Agag, del Amalek, que él tenía la orden de matar a todos con todo su ganado, ¿sí? Y él al final no hizo como se le había ordenado. Él dejó a Agag y dejó también a las ovejas, ¿sí? Vayachmol Shaul ve'am al Agag v'amitab atzon velo hago a Harimán. Entonces llegó el profeta Shmuel a reclamar al rey Shaul, ¿sí? Vayavó Shmuel Shaul vayomer lo Shaul baruch atal Hashem akimoti dvar Hashem. Shaul le dice a Shmuel, bendito sea Dios, ya cumplí la palabra de Dios. Y le pregunta a Shmuel, una corazón de Hashem Bosnai, dices que cumpliste, pero yo escucho el me de las ovejas. ¿Qué son estas ovejas? Shmuel ya sabía que él no mató a las ovejas porque Dios le había dicho que vaya él con Shaul. Y Shaul entonces contestó, empezó a explicar. Es que me amaleki evium asher hamalaham leman zruach, que lo trajimos para sacrificar para Dios. Encontró él la explicación que por qué hicieron. Vayomer Shmuel, eref be'agid alecha et asher diber Hashem alayla. Deja de hablar, te voy a decir lo que dijo Dios esta noche, que me pidió que te diga. En pocas palabras, para no hacerlo largo, te dijo Dios que te van a quitar el reinado. Hashem miyot melech al Israel, ¿sí? Entonces le dijo Shmuel que él ya no va a ser rey, que Dios ordenó que no. Y en eso dice que el Naví, que Shaul hizo teshuvá, ¿sí? Que Shaul trató de hacer teshuvá, pero su teshuvá no fue aceptada. Se le quitó el reinado. En otro lado encontramos el rey David. El rey David con la Maaseh de Bathsheba, que no vamos a estudiar ahorita Maaseh de Bathsheba, que se necesita estudiar una clase especial. Nosotros debemos saber que estudiando bien vemos que casi no pecó David ahí. Pero sin embargo, para el nivel de David se consideraba pecado. Y vino ahí el profeta Natán a reclamarle al rey David. Y le dio el ejemplo famoso de Kibsat Arash. El ejemplo donde un hombre rico tenía un vecino pobre, que este vecino pobre tenía una sola oveja, y le llegaron invitados al rico y necesitaba carne, y fue y le quitó la única oveja de su vecino pobre. Y ahí es donde dijo el rey David a este hombre, le preguntó el profeta, ¿qué hay que hacer a este hombre? Y dijo el rey David, hay que matarlo a este hombre. Ben Mavetu, ¿cómo es posible que haga una cosa así? Y le dijo el profeta, ¿sabes quién es este hombre? Eres tú. Y en ese momento, David hizo teshuvá. Y la teshuvá de David sí fue aceptada. Y la pregunta es, ¿por qué la de Shaul no y la de David sí? Y la respuesta es que la diferencia entre los dos es una diferencia de un segundo nada más. Cuando el Natán le dijo a David, Jatata, ¿sí? Tú pecaste, ¿cuál fue la respuesta de David? Inmediatamente, he pecado, reconociendo el pecado. Jatati. En ese instante dijo, Jatati. Pero Shaul, en ese momento, ¿qué dice? Es que trajimos, busca el pretexto, justifica. Eso es lo que hace la gran diferencia. El saber reconocer inmediatamente el pecado, no buscar a justificar. ¿Sí? Si Shaul no hubiera, el hecho que Shaul justifica lo que hizo, que no entiende todavía de qué estamos hablando. Quiere decir, sí, es cierto que después hizo teshuvá, pero ya regresar al nivel anterior ya no se puede. La teshuvá que purifica, que nos regresa a lo anterior sin que quede ninguna mancha, es la teshuvá que uno que sabe que si ni siquiera hay ningún intento, ¿sí? de justificar, sino que uno realmente reconoce con todo el corazón.
Shaul fue un hombre que le costaba trabajo creer que él podía equivocarse. Por eso él creía que él está en lo correcto. Por eso él buscaba la justificación. David fue el hombre, ¿sí? Como dicen sus sabios, Ashrei Adam mefajed tamid. El hombre tiene que estar siempre preocupado. No puede uno decir, yo estoy seguro que yo estoy bien, yo me conozco. No aquel que dice así es como Shaul, que al principio cuando le van a reclamar, dice, no puede ser que yo me equivoqué, entonces va a buscar la justificación. Pero el hombre que reconoce que él puede equivocar, que sabe que él puede equivocar, sea quien sea David Amelech, es el hombre que al decirle Hatata, él va a decir, sí pequé. Y esto hace la diferencia entre una chubá y otra chubá. La chubá que nos regresa al anterior, como dice el Naví, que el pecado es como una nube que tapa el sol. El Naví dice que el pecado es como una nube. ¿Por qué como una nube? La nube no puede ensuciar el sol. Lo único que puede hacer es tapar el sol y provoca oscuridad. Pero una vez que viene el viento y quita la nube, se brilla el sol y el cielo como limpio completamente, como si no hubo nube, no queda ni siquiera nada de mancha. Eso es la chubá. Hasta ese nivel la chubá nos puede llevar, nos podemos elevar con la chubá, donde a través de la chubá vamos a quedar como el cielo después de quitar las nubes, sin ninguna mancha, siempre y cuando sepamos reconocer, siempre y cuando estemos conscientes de que podemos equivocar, siempre y cuando sepamos que debemos de analizar, investigar y corregir aún cosas positivas con buenas intenciones, que también ahí podemos equivocar y buscar ser perfectos en ellos. Siempre y cuando recordemos y estemos conscientes que la vida no es para siempre, la vida física, la vida material no es para siempre, es muy limitada. Lo que nos va a ayudar a ser felices, aprovechar los días de la vida para vivir realmente, para llevar a cabo buenas acciones que son eternas, todos estos pueden traer a la persona a cumplir lo que decimos, Nachpesad Racheinu Benachkora, busquemos nuestro camino, investiguemos, analicemos a nosotros mismos, porque la mano derecha de Dios está extendida para recibir a todos los que retornan y hacen chubá. Dios acepta la chubá y con eso nos va a dar un año muy bueno.